Hola a todos, mi nombre es Magdaleno Mundial Cruz. Les voy a hablar un poquito o parte de lo que es el tema 2.3 de las reformas liberales a la Gran Depresión. En este caso abarca de las reformas liberales a la Gran Depresión de 1856 a 1929 y de la recuperación al crecimiento económico del país. En este caso vamos a hablar acerca de una autora que se llama Sandra Kunstficker. Ella nos habla y plantea que el proceso de modernización y crecimiento económico de México es un periodo y al final explica cómo el país pasa de un estado de estancamiento económico a, a una integración económica moderna. Primero mediante las reformas liberales, perdón, y a través de un modelo basado en la exportación y la atracción de la inversión extranjera. También aborda el impacto de la Revolución Mexicana y la crisis de 1929 en el modelo económico moderno. Ok. Como introducción, pues puedo decir que su investigación plantea que la economía mexicana, tras un periodo de estancamiento, inicia en un proceso de transformación y desarrollo en su crecimiento moderno. Este proceso estuvo marcado por cambios institucionales que comenzaron con las reformas liberales de 1857 y que continuó así hasta finales del siglo XIX. Dentro de ellas, de las reformas, pues se habla de la movilización de recursos ociosos o que no se tocaban, en este caso que eran como la tierra y la minería. También nos habla de la eliminación de impuestos y barreras del comercio interno y la mejora de los derechos de la propiedad. Eh, Sin embargo, la transformación no fue inmediata. La inestabilidad política y los conflictos internos atrasaron el crecimiento hasta, hasta el último tercio del siglo XIX. Una vez que México se insertó en la economía moderna, su crecimiento se basó en el modelo liberado por las exportaciones y por el capital extranjero. Transformaciones económicas y reformas institucionales de 1856 a 1890. Dentro de ellas podemos hablar que las reformas se enfocan primero en lo que es la abolición de monopolios y los fueros económicos. Esto lo marca la Constitución de 1857. Obviamente de ella pues hay conservadores que están en contra, que no están de acuerdo, y los liberales pues que estaban en el poder en ese momento tratan de poner o plasmar los derechos que para ellos creen que son los correctos. Dentro de esto se toma en cuenta lo que es la desamortización de los bienes eclesiásticos y comunales, en este caso la secularización de la iglesia, de la política. eh, en este caso, por ejemplo, lo toma en cuenta Benito Juárez en las leyes de reforma, el que le da un poquito más de impulso, siendo el presidente. Pero a esto a su vez, recuerden que como no estaban de acuerdo, los conservadores, hay un conflicto interno que se llega a ser la Guerra de los Tres Años o la Guerra de Reforma de 1858 a 1861. Esta guerra propicia que el país quede empobrecido, y teniendo ya México unos convenios con España, con Francia e Inglaterra, y al quedar empobrecido prácticamente pues se ve imposibilitado en pagar lo que son sus aportaciones de la deuda externa. A esto a su vez hace que Francia quiera llegar a México para poder invadirlo y así pues recuperar lo que ellos creyen pues, que se les debía, ¿no? Esto a su vez hay una fecha importante en la que son detenidos en el avance de los franceses hacia la capital de México.
el 5 de mayo de 1862. Hay que recordar esa fecha, es muy importante. Pero esto a su vez, eh, acuérdense que estas reformas tuvieron también efectos que no fueron tan buenos, porque por ejemplo, la privatización de las tierras benefició pero a grandes propietarios y empresarios, en este caso a los hacendados, pero desplazó a comunidades indígenas y campesinos. También, por ejemplo, la minería, pues sí se modernizó con las nuevas leyes que incentivaron la inversión extranjera, pero quedaron en manos, prácticamente los yacimientos en manos de los extranjeros. Y también, por ejemplo, marca lo que es la eliminación de las alcabalas, que favoreció la creación del mercado interno. En este caso, cómo se redujeron los impuestos, que eran las alcabalas, el porcentaje de impuestos que se pagaban los mexicanos, pues obviamente tuvieron más oportunidad de tener un comercio interno. A esto, después de este proceso, de estos hechos, llega un poquito que es la recuperación económica. A partir de lo que es 1870, México inicia su recuperación. Esto gracias a la expansión de exportadores, especialmente de la plata, el enequén y el café. Empieza lo que son la construcción de ferrocarriles que se conectaron de regiones, y obviamente hace que el mercado nacional e internacional pueda crecer. Eh, Entra la inversión extranjera, principalmente de Estados Unidos y Europa, que financió la infraestructura, en este caso la minería y la industria. Pese a estos avances, también persisten los problemas con la desigualdad de la distribución de la riqueza y la dependencia del capital extranjero. Después viene lo que es el auge del crecimiento económico y la modernización de 1890 a 1910. Hay un periodo en el que, por ejemplo, un reconocido o personaje principal, que es el Porfirio Díaz y su periodo de porfiriato, aquí México sufre una gran transformación económica. A su vez, él es bueno, para mí fue un buen presidente porque le dio mucho crecimiento al país en cuanto a educación, en cuanto a infraestructura y economía. Obviamente, pues sí fue mucho tiempo el que estuvo en el poder, pero pues, permitió ese crecimiento. En esta parte, por ejemplo, se da la expansión del comercio exterior, la minería y el petróleo se convierten en sectores claves. Se aumenta la producción y exportación de productos agrícolas como el enequén, como el café, y otros productos. Estados Unidos se consolida como principal socio comercial, desplazando a los países europeos. Esto a su vez hace que la industrialización y el mercado interno mm, crezcan. Por ejemplo, la industria textil, la metalurgia y la manufactura crecen gracias a las políticas proteccionistas y de subsidios. Se construye la infraestructura urbanas modernas, la electricidad, el agua potable, las tranvías, y la población urbana aumentó y surgen las nuevas ciudades, las nuevas poblaciones donde se concentran más gente y obviamente la industrialización. Después viene lo que son los ferrocarriles y las comunicaciones que vienen de la mano. A partir de 1910 en México ya tenía, por ejemplo, 20.000 kilómetros de vías férreas, y estas facilitaban el comercio interno y externo. Se modernizan los puertos, se mejoran las telecomunicaciones, en este caso el teléfono y el telégrafo. Después la dependencia del capital extranjero. Por ejemplo, México recibe millones de dólares en la inversión extranjera, eh, a mediados, bueno, por la época de 1910. Por ejemplo, Estados Unidos representa un 37% de su inversión. Luego Gran Bretaña un 29% y Francia un 27%. Aunque la inversión impulsó el crecimiento de México, también aumentó la dependencia económica del exterior. Eh, en general, México creció a una tasa anual de 3.9% entre
1877 y 1910, una de las tasas más altas de América Latina en esa época. Por ejemplo, la Revolución Mexicana y sus efectos económicos en 1910 a 1920, pues hay una crisis económica, obviamente por lo que viene siendo el modelo de exportación. Aunado a esto, acuérdense que, por ejemplo, el 5 de febrero de 1917 se promulga la Constitución de 1917 y esta marca, por ejemplo, la separación de poderes, la no reelección y, por ejemplo, se añade a los tres poderes que ya existían, que es el legislativo, el ejecutivo y el judicial. En el legislativo marca que se deben de dividir en dos cámaras, la de diputados y de senadores, a partir de esa constitución. Después de esto, acuérdense que hay una revolución comercial y de producción que causa la caída del Producto Interno. Ya vienen siendo precedentes de la crisis de 1929, donde se desploma, por ejemplo, la minería y la industria, aunque las exportaciones agrícolas siguen resistiendo, pero estos sectores pues, se desploman. Después viene una inestabilidad política por la reducción de la inversión extranjera. Obviamente hay países que empiezan a tener conflictos y obviamente mm, ya no solicitan a México sus productos, en este caso los alimentos o alimenticios. Bueno, a pesar de la guerra civil, el modelo exportador no desapareció por completo. El petróleo emerge como una nueva industria clave y, por ejemplo, con Estados Unidos como principal inversionista. La minería y la agricultura de exportación se recuperan después del conflicto. No obstante, la revolución cambió las reglas económicas al proponer las bases para la mayor inversión del Estado. Y en la década de 1920 y el impacto de la Gran Depresión, en este caso, país de Estados Unidos, que afecta a todos los demás, siendo que este se convirtiera como primer proveedor de todos los países, ya que gana la Primera Guerra Mundial y obviamente como socio comercial, principal socio comercial de México, pues obviamente nos arrastra y nos lleva también de la mano en su Gran Depresión. Después, poco a poco, llega la recuperación económica postrevolucionaria. En los años 20, México vuelve a crecer una tasa económica del 3.1% anual. La industria se expande un poco, el comercio exterior pierde dinamismo y incrementa el comercio interno. Y por ejemplo, de todo esto, la Gran Depresión pues reduce la demanda de exportación mexicana, afectando la minería y la agricultura. La crisis global marca el fin del modelo económico pasado o económico clásico y le da apertura a lo que es la exportación y la inversión del capital extranjero. Bueno, como conclusión, pienso que México pasa de una transformación económica a partir de lo que viene siendo 1856, con sus problemas pues, de conflictos internos en la elaboración de sus leyes, de sus constituciones, hasta 1929, donde inicia que su economía ya es una economía moderna, pasa por muchos problemas económicos y también políticos. Pero poco a poco esto va dando que el crecimiento y a la fecha pues, se conozca el país, ¿no? Acuérdense que, por ejemplo, en lo que es la época de Porfirio Díaz, pues hay mucho apoyo en cuanto a es la infraestructura, las carreteras, las comunicaciones y también educación. Entonces, actualmente conocemos que México, ya con nuestra constitución de 1917, que es la que actualmente nos rige, obviamente con algunas reformas en sus leyes, estamos actualmente, nuestro crecimiento está basado pues, en lo que producimos, que también a veces no tenemos
la capacidad para poder consumir lo que producimos, sino también tenemos que exportar e importar este producto extranjero. Con esto termino. Es una época de 1856 a 1929 que le da ese crecimiento y esa parte en la que ya ahora es México. Me despido de ustedes, les agradezco su atención.